Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta novena sesión ordinaria del año 2021 en la Asociación Mexicana de Genética Humana, cuya sede oficial es la ciudad de León. Y desde aquí enviamos un afectuoso saludo a todos los asociados que se encuentran en la ciudad y en esta región occidente. Esta es la novena sesión mensual, es la penúltima del año. Estamos ya concluyendo actividades reglamentarias de la asociación. Y bueno, este es el orden del día. En primer lugar, tenemos la bienvenida, la lectura del acta de la sesión anterior, la participación de asociados de la sede de León, Guanajuato, y asuntos generales, particularmente anuncios del Congreso Nacional. Como les mencionaba, me da mucho gusto dar la bienvenida oficialmente a la sede de León. Han preparado un programa muy especial para el día de hoy y bueno, como es tradición desde el año 2014, 2015 por ahí, la última sesión ordinaria previa al Congreso se hace en una sede fuera de la Ciudad de México. Recordemos que las sedes han sido la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Mérida y en este caso la ciudad de León. Muy bueno, bienvenidos todos. A continuación haremos la lectura del acta de la sesión anterior y para ello le pido a la doctora Lisette Arnott, secretaria de la MGH, haga lo procedente. Bienvenida, Lisette. Hola Elías, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. A continuación voy a dar lectura al acta de la octava sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del día 7 de septiembre de 2021, se reunieron 252 observadores en vivos, socios numerarios, adscritos y estudiantes que completaron su registro a través de su cuenta de usuario en la página www.amgh.org.mx con el objeto de celebrar la octava sesión mensual y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor en ciencias José Elías García Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, Asociación Civil, asistido por la doctora en ciencias Lisette Arnott López, secretaria de la misma. La orden del día fue la siguiente. 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. Participación de Genos Médica, Centro Especializado en Genética. 4. Asuntos generales. El doctor García dio la bienvenida a los asociados, además de invitar a hacer uso de la palabra a través de la plataforma. Enseguida, la doctora Arnott dio lectura al acta de la séptima sesión mensual reglamentaria, misma que se consideró aprobada con 71 votos a favor, 6 abstenciones y ninguno en contra, sin contar además con algún comentario modificatorio a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. El doctor García cedió la palabra al doctor Leonardo Pérez Mejía, quien coordinó dicha sesión titulada Diagnóstico cromosómico en Genos Médica, y dio inicio con la bienvenida. Posteriormente se dio la palabra a la doctora Luz del Carmen Márquez Quirós, quien presentó la ponencia titulada Introducción a los laboratorios de citogenética y microarreglos de Genos Médica. Seguido de la ponencia Experiencia del Laboratorio de Citogenética a cargo del biólogo Roberto Cruz Alcibar, seguido de la ponencia Aplicaciones de microarreglos 315K a cargo de la doctora Luz del Carmen Márquez Quirós, y por último se presentó la ponencia Experiencia en el análisis de microarreglos de SNP, presentada por el doctor Cuautli Naxtli Azotla Vilchis. Al término de esta, el doctor García Ortiz coordinó el bloque de preguntas y respuestas. Al término de esta sección, el doctor García compartió un gran número de felicitaciones realizadas y se dio la palabra al doctor Pérez Mejía para realizar el cierre de dichas presentaciones, quien a su vez agradeció a todo su equipo de trabajo. En asuntos generales, el presidente puntualizó los siguientes datos. A. Se presentó el calendario de sesiones mensuales virtuales de la AMGH 2021, disponible en la sección de sesiones mensuales. B. Se socializaron nuevamente las convocatorias 2021 disponibles en el portal de la asociación, dentro de las cuales se encontraba la octava edición del reconocimiento en la contribución
al desarrollo de la genética humana en México, con fecha de extensión al 18 de septiembre para el registro de los posibles candidatos, así como la convocatoria Héctor Márquez Monter, que corresponde a los premios a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana, con un premio por cada una de sus áreas de 30,000 pesos mexicanos, y cuya convocatoria estaría abierta hasta el 17 de septiembre. C. El 46º Congreso Nacional de Genética Humana se llevaría a cabo del 9 al 15 de noviembre en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en modelo híbrido, garantizando la seguridad de quienes deseen asistir a través de un comité COVID para prevalidación de actividades del evento y cuya convocatoria estaría abierta a partir del 7 de agosto para el registro de congreso y de trabajos, así como la presentación del programa preliminar. Se socializaron los cursos precongreso especializados y tradicional que iniciarían a partir del 9 de octubre, además de presentar el calendario de actividades del Congreso de forma general, haciendo énfasis en que la exposición comercial y la presentación de trabajo libre se llevaría a cabo únicamente de manera virtual, que se contaría con 5 cursos precongreso especializados y un curso precongreso tradicional, además de resaltar que la Asamblea del Consejo Mexicano de Genética, Asociación Civil, se llevaría a cabo el jueves 11 de noviembre y la Asamblea General Electiva se llevaría a cabo el viernes 12 de noviembre. Ambas asambleas en modalidad híbrida para garantizar la asistencia de las mismas. A su vez, informó que todas las actividades realizadas durante el Congreso estarán disponibles de manera virtual a libre demanda hasta el 30 de enero del 2022. D. Con respecto a las cuotas de asociados 2021, se recordó el monto de estas y los datos de la cuenta bancaria. Al día de la sesión se contaba con el pago de la membresía 2021 de 269 asociados, quienes contarían con los beneficios correspondientes. Se comentó que el proceso de solicitud de ingreso a la Comisión de Admisión de la MGH se podría realizar de manera virtual en próximas fechas, para facilitar dicho proceso en beneficio de las y los asociados. En relación con la Asamblea General Electiva Híbrida a llevarse a cabo el día 12 de noviembre y de acuerdo con el capítulo 4, artículo 23 de los estatutos, realizó hincapié en que podrán participar en ella como lectores las y los asociados vigentes hasta el 13 de septiembre. F. Se dieron a conocer otros eventos relacionados con el área de la genética humana, los cuales se encontraban publicados en el portal de la asociación y se dio a conocer la posibilidad de un descuento en el costo de inscripción al ser asociados vigentes de la misma. G. Finalmente, el doctor García Ortiz socializó los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. La sesión se dio por terminada a las 18:58. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, doctora Lisset. A partir de este momento abrimos el espacio para que voten por la aprobación o no aprobación del acta de acuerdo a sus estimaciones y para poder proceder al siguiente punto, que es la sesión, la parte académica de la sesión. Como había mencionado al inicio, la sede es la ciudad de León, Guanajuato. El tema es actualización en neurofibromatosis tipo 1 y esta sesión académica ha sido coordinada por la doctora Mayra Celina Gallego Rivas, a quien le agradezco todas las atenciones que tuvo para esta presentación. Y bueno, le cedemos la palabra. Adelante, Mayra. Buenas tardes. Agradezco a la Asociación Mexicana de Genética y en especial al doctor Elías García la invitación para participar en esta sesión mensual con el tema actualización en el diagnóstico y tratamiento de la neurofibromatosis tipo 1. Los temas que presentaré son introducción de NF1 como parte de las razopatías, actualización de los criterios diagnósticos de NF1 incluyendo los casos mosaico y el tratamiento para neurofibromas plexiformes inoperables con inhibidores de MEK, como ejemplo el selumetinib.
El gen NF1 se localiza en los brazos largos del cromosoma 17 en la región 1, banda 1, subbanda 2. Se clonó en 1990. Fue la primera enfermedad debido a mutación germinal que se identificó en la vía de Ras. Es un gen de aproximadamente 60 exones y tiene algunas características muy interesantes, como son 5 sitios de splicing alternativo, que los vemos en los recuadros de color gris, y estos sitios son de diferente tamaño, confiriéndole diferente número de aminoácidos al producto proteico. Vemos el dominio GRD, que tiene una función GTP-ASA, y este es un dominio altamente conservado, con una homología elevada con otras especies, y en el intrón 27 tiene 3 genes que corren en sentido contrario, y sabemos que este gen se expresa en todos los tejidos, aunque tiene mayor proporción en las células nerviosas. El producto proteico es la neurofibromina, que como comenté, tiene varias isoformas y tiene una función activadora de GTP que regula en forma negativa la vía RAS-MAP. Esta vía que ha sido ampliamente estudiada en cáncer, ya que participa en aproximadamente el 20%. Su función es hidrolizar el GTP-RAS a GDP, de esta manera controlando la continuidad de la vía hacia la proliferación celular. Pero no solamente actúa a este nivel, también funciona en la vía mTOR, en la vía CAMP-PK y en la vía ROCK-LIMP-CoFi-LIMP, por un dominio que tiene de unión a los microtúbulos que le permite estabilizar el uso cromático en la división celular. Posterior a la identificación de esta enfermedad en la vía RAS, se fueron identificando otras enfermedades que también están localizadas y que en conjunto reciben el nombre de rasopatías. Aquí vemos la localización de algunas, como el síndrome de Costello, el síndrome de Noonan, que en particular tiene por lo menos 13 genes relacionados a esta enfermedad, el síndrome cardiofasiocutáneo, el síndrome linfoproliferativa autoinmune, y también lo interesante es que en la búsqueda de tratamientos en el cáncer se idearon algunos fármacos que bloqueaban la vía, por ejemplo, BRAF para melanoma, y en este caso los inhibidores de MEK, que actualmente se están utilizando en esta enfermedad. Pero esta vía este es un conjunto de vías muy complejas. No nos sorprenda que se sigan reportando nuevos genes o incluso nuevos síndromes en relación a las rasopatías. La NF1 tiene una prevalencia de 1 en 3,000 personas y se calcula que en México puede haber 42,000 pacientes. Se hereda en forma autosómico dominante y el 50% de todos los casos son debidos a mutaciones espontáneas que se han originado a nivel paterno y que están relacionadas con la edad del padre. Tiene una penetrancia completa, una expresividad variable, pero las manifestaciones son dependientes de la edad, por lo tanto, en niños pequeños que presenten 1 o 2 manchas café con leche, no resulta tan sencillo hacer el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas cardinales y establecidas como criterios clínicos para el diagnóstico son las manchas café con leche, las pecas axilares y los neurofibromas, el neurofibroma plexiforme, los nódulos de Lisch, la curvatura de la tibia y la displasia del esfenoides, que en esta fotografía podemos ver que también se desarrolló un neurofibroma plexiforme. Esto, aunado al antecedente de un familiar de primer grado, permitía que al sumar 2 criterios se lograra el diagnóstico.
pero con la llegada de nuevos métodos en el diagnóstico, se pudo identificar que estos criterios estaban sobrediagnosticando otros síndromes que no correspondían a él y que tenían una evolución completamente distinta. Esto llevó a la necesidad de hacer una revisión de los criterios para poder tener una mejor sensibilidad y especificidad de los mismos para el diagnóstico. Fue así que un grupo de 7 expertos en neurofibromatosis organizaron un proceso, un método llamado Delphi, en el cual se solicita del apoyo de varias personas que van a dar su opinión y que van a lograr tener al final un consenso. Como vemos, en color rojo fueron 3 rondas en las que se hicieron preguntas y cuestionamientos y recomendaciones. En la ronda número 3 hubo la participación de otras personas que no eran expertos en el área y al final también se le integraron asociaciones y pacientes, cuidadores, etc. Todo esto, el consenso llevó 3 años para lograr publicarlo en el artículo que ya todos conocemos de este año. Estos criterios se agrupan actualmente primero en criterio A, cuando no existe ningún antecedente en la persona de la enfermedad en su familia, y el B, cuando sí lo hay. Algunos criterios no sufrieron modificaciones, como son la presencia de las manchas café con leche, que deben de medir más de 5 milímetros en prepúberes y más de 15 milímetros en pospúberes. Las pecas en la región axilar o inguinal, haciendo énfasis que si solamente presenta manchas y pecas, sí puede tratarse de NF1. Pero también debemos de considerar otras opciones diagnósticas como el síndrome de Leigh-Huss, y al menos debemos de considerar, esperar y buscar que las manchas aparezcan en forma bilateral. Otro criterio también que sin muchos cambios es que existieran 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o solo un neurofibroma plexiforme. El criterio del glioma óptico fue modificado y agregado la vía óptica, ya que puede llegar a existir glioma del quiasma óptico, y esto, nos deja más explícito la extensión del problema. En cuanto a los nódulos de Leigh, se agregaron que deben de ser por examen de lámpara de hendidura y tener 2 o más anomalías coroideas, que se definen como nódulos brillantes sin parches captados por tomografía de coherencia óptica y por reflectancia de infrarrojo cercano. Esto es una función del oftalmólogo y en cada uno de los centros que atienden pacientes deberán de tener cuidado de tratar de tener estos métodos de apoyo en el diagnóstico. En cuanto a las alteraciones esqueléticas, una lesión ósea distintiva como displasia del esfenoides, pero tomando en cuenta que si esta displasia coincide con un neurofibroma en ese mismo sitio, se debe tomar como si fuera un solo criterio. Y a nivel de huesos largos, los criterios integran el arqueamiento anterotibial de la tibia o pseudoartrosis de un hueso largo, recordando que puede haber afectación de cualquier hueso largo del cuerpo y esto nos lleva a ser también más cautelosos en la exploración clínica de los pacientes. Y después de las consideraciones clínicas, aceptaron integrar el estudio molecular, considerando como criterio si se identificaba una variante patogénica en estado de heterocigoto en el gen, con una fracción de la variante alélica del 50% en tejido aparentemente normal, como serían los leucocitos. Y en el inciso B, corresponde al hijo de un padre que reúne los criterios especificados en A y que es meritorio de tener el diagnóstico de NF1
si presenta uno o más de los criterios de A. Es decir, el niño tiene un solo criterio, pero el antecedente de papá o mamá afectado, con esto en automático se suman los dos criterios. Como ven, se descartaron ya antecedentes de hermanos o otros parientes en general de primer grado. Y esto por la consideración que puede haber alguna otra patología que se imbrinque en el diagnóstico. Los cambios coroideos son como los vemos en esta imagen, dados por la reflectancia del infrarrojo cercano y lo que corresponde del lado derecho a la tomografía de coherencia óptica a través de las lesiones coroideas. ¿Por qué hay énfasis en estos? Porque se ha comentado que estos aparecen en edades mucho más tempranas que los nódulos de Lesch. En cuanto a los criterios para el mosaico de NF1, debemos de cumplir en un individuo cuando presente uno de los siguientes: que tenga una variante patogénica en estado de heterocigoto en NF1 con una fracción de la variante alélica significativamente menor al 50% en un tejido aparentemente normal como son los leucocitos. Y otro criterio diagnóstico de NF1, excepto que papá o mamá pues tengan los criterios de NF1, porque bueno, esto modificaría todo. El número 2, que haya una variante patogénica en estado de heterocigoto en NF1 que sea idéntica en dos tejidos afectados anatómicamente independientes y en ausencia de una variante patogénica de NF1 en un tejido no afectado. Aquí se debe de tomar en cuenta que un neurofibroma y la piel que le rodea, que es hiperpigmentada, contaría como un solo tejido. Y esto implicaría pues que al paciente se le realizó estudio molecular en sangre y fue negativo fue negativo y que entonces se tome biopsia por punch de 2 manchas o un neurofibroma y una mancha café con leche. En el punto 3, que hubiera una distribución claramente segmentaria de manchas café con leche o neurofibromas cutáneos. Y otro criterio diagnóstico de NF1, excepto que el papá tenga los criterios para la enfermedad o que el niño cumpla los criterios de NF1. Y en el número 4, solo un criterio diagnóstico de NF1 de la siguiente lista: que tenga pecas o un glioma o 2 o más nódulos de Lesch, 2 o más anomalías coroideas, o haya una lesión distintiva típica de NF1, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme y un niño que cumpla los criterios de NF1. Hablando de los neurofibromas plexiformes, pues estos son tumores que tienen inactivación bialélica de NF1 y que pueden estar presentes desde la infancia y que van creciendo en forma lenta en el transcurso de la vida, pero que pueden tener transformación maligna hacia un tumor de la vaina del nervio periférico cuando adquiere otras mutaciones. Así que deben de ser muy vigilados por la posibilidad de que suceda esto. Pero no, estos neurofibromas no es que sean solamente desfigurantes, como dice la literatura, sino que realmente llegan a provocar dolor y debilidad. O como en el caso que vemos de este neurofibroma facial, que ocluye completamente el ojo, impidiendo la visión. Y puede haber otros neurofibromas plexiformes internos que puedan, por ejemplo, obstruir la vía respiratoria y provocar ya otro tipo de problemas más graves. Es por esto que surgieron pues las opciones de medicamentos, y de aquí uno de ellos, como el selumetinib,
aprovechando que ya era considerado un medicamento huérfano para carcinoma diferenciado de tiroides en el 2016 y que ya se conocían los riesgos que este medicamento tenía como inhibidor de MEK, como son los problemas oculares, cardíacos, musculoesqueléticos, gastrointestinales y dermatológicos, pues se optó con hacer los ensayos para el tratamiento de neurofibromas plexiformes inoperables. Esto claramente considerando que no es un tratamiento curativo y algo también importante, que no impide la malignización de un... El estudio de fase 1 fue para determinar la dosis máxima tolerada y evaluar la farmacocinética plasmática. Muestro el ejemplo de una paciente, el éxito que se tuvo cuando se administraron varios ciclos y se midió el neurofibroma a través de una resonancia magnética. Al término de 10 ciclos, la disminución fue muy evidente, mostrada incluso a nivel clínico. En la gráfica se muestra en el color gris en la evolución natural del neurofibroma y a partir del punto de descenso en negro la administración del tratamiento. Posteriormente se intentó descender la dosis, pero el neurofibroma nuevamente presentó crecimiento. En la gráfica de abajo se muestra otro caso de un paciente que al administrar el medicamento y ver una disminución en el tamaño, presentó problemas, complicaciones como una alteración en la fracción de eyección cardíaca, lo cual motivó suspender el medicamento para nuevamente reiniciarlo mostrando el descenso. Este medicamento tiene varios efectos secundarios que no se pueden menospreciar, que han sido manejados pues en otros casos con cáncer, pero aquí podemos ver esta grave dermatitis acneiforme y las paroniquias que pues llegan a ser dolorosas y que son situaciones en las que se debe de considerar la interrupción del tratamiento. Finalmente, con estos estudios y otras, fue publicada y aceptada en este artículo por la FDA el uso de selumetinib para neurofibromas plexiformes. Este es un medicamento que no lo hay en México y que tiene un costo elevado, y un cálculo rápido pudiera considerar, si un niño tiene 5 años, que requeriría de 189,568 pesos mensuales para poder tener el tratamiento. Hay retos por cumplir, como es continuar divulgando la enfermedad, los nuevos criterios diagnósticos, sobre todo a primer nivel, para que tengamos referencia de pacientes con los especialistas, crear las clínicas de neurofibromatosis, lograr el registro de los pacientes en el censo y que se logre reconocer esta enfermedad como rara para tener mayor accesibilidad a la atención y al tratamiento. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Yo soy el doctor Carlos Juaristi, médico genetista egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y también, concluí mis estudios en el 2018, en el mismo año que conseguí la certificación del Consejo de Genética, y desde el 2019 miembro del numerario de la Asociación de Genética Humana. En ese mismo año comencé a laborar en Centogen, una compañía de diagnóstico molecular, en la que inicié como enlace clínico genético, y ahora desde el 2021, desde el presente año, ya como gerente regional de ventas para la región de México. Y el motivo de la sesión de hoy es que hagamos una actualización sobre neurofibromatosis tipo 1
con motivo de la revisión de los criterios de diagnóstico del National Institute of Health que se publicó este año. Y durante las siguientes láminas, bueno, pues tengo la encomienda de dar la actualización sobre estudios moleculares para el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, sobre revisar los desafíos para el diagnóstico molecular y compartir, bueno, nuestra experiencia y las perspectivas a futuro. Entonces, bueno, en cuanto al establecimiento del diagnóstico, sabemos que neurofibromatosis tipo 1 es una entidad genética que se caracteriza por el desarrollo de lesiones cutáneas. También se presentan tumoraciones del sistema nervioso y un riesgo aumentado para el desarrollo de diferentes tipos de cánceres. El diagnóstico se establece en base a criterios clínicos, estos cumpliendo los criterios consensuados por el National Institute of Health en 1987, los cuales no contemplaban el diagnóstico molecular, realmente porque en aquel tiempo pues, no había disponibles estudios moleculares. Y sin embargo, estos no recibieron una actualización hasta el 2021, en el que recientemente se incluyen por primera vez los estudios moleculares de NF1 como criterios para el diagnóstico. El motivo por el cual no se han incluido es que se considera que el diagnóstico basado en hallazgos clínicos, cumpliendo estos criterios establecidos, tiene la suficiente sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico en la mayoría de los individuos. Sin embargo, sobre todo en edades tempranas, no es difícil establecer el diagnóstico. Sabemos que alrededor del año de edad, la mitad de los pacientes con neurofibromatosis, cuando no cuentan con antecedentes familiares, no logran cumplir los criterios diagnósticos. Y a los 8 años de edad, alrededor de un 5% de los pacientes continúan sin cumplir los criterios de diagnóstico. También recientemente se han identificado que las mutaciones en SPRED1 ocasionan un síndrome caracterizado por los hallazgos dermatológicos de NF1. Hasta el 50% de los pacientes que tienen mutaciones en SPRED1 cumplen los criterios de diagnóstico de la National Institute of Health, y se ha estimado que alrededor de 4% de todos los pacientes incluidos en el seguimiento de neurofibromatosis padecen o son debidos a variantes en este gen. En cuanto a cuándo se recomienda el diagnóstico molecular, el diagnóstico molecular está recomendado sobre todo cuando tenemos niños con historia familiar negativa y que no cumplen o que llenan parcialmente los criterios de diagnóstico, y esto para esclarecer el diagnóstico. También cuando tenemos presentaciones atípicas nos ayuda a establecer y descartar diagnósticos diferenciales, y también es indispensable para establecer diagnóstico prenatal y preimplantacional. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, hay más de 100 afecciones que incluyen características clínicas de la neurofibromatosis. En la tabla a su derecha enlisto las más frecuentes. El síndrome de Legius es sin duda la razopatía con mayor sobrelapamiento a la neurofibromatosis. Esta es causada, ya les había mencionado, por variantes patogénicas en SPRED1 y se caracteriza por las manifestaciones cutáneas. Y el 50% cumple con los criterios establecidos por el National Institute of Health. Ahora, en cuanto a los antecedentes históricos relevantes del estudio de esta enfermedad, de esto no tengo evidencia de primera fuente, pero en la publicación de esta actualización de los criterios mencionan que anteriormente no estaban bien delimitadas la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, y que fue indispensable el mapeo de NF2 en el cromosoma 22 y NF1 en el cromosoma 17 para poder discriminarlas, delimitarlas con mayor precisión y entonces publicar los criterios de diagnósticos que siguen vigentes. En 1990 se realizó la clonación de NF1. En 1995 se publicó el sistema inicial de numeración, una vez que se limitaron los límites de los exones. En el 2007 se identificó como SPRED1 como causante de síndrome de Legius. En el 2010 se creó el registro de NF1, el Locus Reference Genetic Record, que es encargado de llevar el registro
de las mutaciones de NF1 y también es la responsable de hacer la implementación de la nueva nomenclatura de numeración de los exones, ¿no? En el 2020 se aprobó la selumetinib como tratamiento para los neurofibromas plexiformes en niños afectados por NF1 y los criterios diagnósticos se acaban de actualizar e incluyen ya el diagnóstico molecular como uno de los indicadores de diagnóstico. Ahora, el estudio de NF1 ha sido complicado y existen varios motivos por los cuales NF1 es difícil de estudiar, pero viendo sus características vamos a encontrar varias de las causas, ¿no? Sabemos que está localizado en 17q11.2, abarca alrededor de 350 kilobases, está conformado por 57 exones constitutivos que forman la proteína completa normal funcional, y existen otros 4 exones alternativos que dan lugar a varias isoformas. En el intrón 36 existe, el intrón 36 es muy grande, tiene 60 kilobases y contiene 3 genes de 2 exones que son transcritos en la cadena complementaria. Estos serían el EBI2B, EBI2A y el OMGP. Se sabe que hay varias duplicaciones parciales o que corresponderían a pseudogenes no procesados de NF1 a lo largo de todo el genoma. El Open Reading Frame o el marco de lectura es de 8.454 nucleótidos y da lugar a un transcrito de RNA mensajero que procesado tiene ya una longitud de 11 a 13 kilobases. La proteína de la neurofibromina tiene un péptido de 2.818 aminoácidos, un peso molecular de 250 o 280 kilodaltos, y el dominio catalítico se encuentra en los residuos 1125 y 1537, que son codificados por los exones 20 a 27A, tomando en cuenta la nomenclatura clásica. Funciona como supresor de la vía RAS y MAP quinasa. La pérdida de la función de la neurofibromina resulta en el aumento de los niveles celulares de la forma activa de RAS GTP, y esto conduce a un incremento en la función de la vía, descontrolando el crecimiento celular y potenciando potencialmente con la formación de tumorogénesis. Neurofibromina tiene también otras funciones, como está implicada en la división celular, en la regulación de la actividad de adenisiclasa y la generación de AMP cíclico. Ahora, les había mencionado la vía RAS se ha conocido desde hace mucho tiempo por sus implicaciones en la tumorogénesis. Sin embargo, la primera enfermedad constitutiva que se identificó que alteraba esta vía era neurofibromatosis tipo 1 y MP1, NF1, perdón. Y posteriormente se fueron identificando otras alteraciones que causaban otros síndromes que comparten varias de las características clínicas, ¿no? Y estos en conjunto son agrupados como las rasopatías. Su vía fisiopatológica es que NF1 actúa realmente como un gen supresor de tumores, por lo que digamos que lo que se hereda o con lo que se nace de forma constitutiva es una variante de un primer hit. Y el segundo, bueno, la mayoría de las manifestaciones características de NF1 son consecuencia de un segundo hit. Si nosotros hiciéramos el estudio molecular de las neurofibromas, de las manchas o las lesiones dermatológicas, vamos a encontrar que además de la lesión constitutiva germinal, vamos a encontrar también múltiples lesiones secundarias o múltiples segundos hits que dan lugar a cada una de las lesiones. Ahora, es importante entender esto también. Bueno, NF1 es uno de los genes que tiene mayor índice de mutación reportados. 30 a 50% de estos se debe a variantes de novo y una proporción corresponden a mosaicos en diferentes grados.
Hay mosaicos constitutivos, serían aquellos que están, digamos que, dispersos en todo el organismo. Y bueno, los segmentarios que están limitados a solamente una área. Y es importante entender que esta fenómeno de mosaicismo tiene implicaciones en asesoramiento genético. Usualmente, bueno, puede darse el caso que los pacientes que estén en mosaico puedan tener un riesgo de recurrencia a sus hijos menor del 50%, y también entender que el fenotipo en aquellos hijos que hereden ya de forma constitutiva completa la variante patogénica van a tener manifestaciones usualmente más graves. Y también el asesoramiento diagnóstico la aproximación del diagnóstico molecular puede ser distinta, ya que podemos, dependiendo del tipo de mutación y su distribución, vamos a tener diferentes rendimientos de diagnóstico. Ahora, en cuanto al diagnóstico molecular, pues bueno, ya les había mencionado, es complejo. El gen NF1 es muy grande. Inicialmente se recurría al uso de técnicas de barrido molecular en búsqueda de mutaciones. Estas lo que trataban era de delimitar una región donde se encontraba una mutación, y posteriormente, habiendo demarcado esta región, procedíamos a la secuenciación. Y dentro de las técnicas que se utilizaban, bueno, teníamos la del polimorfismo de conformación de cadena simple, la electroforesis en gel en gradiente de temperatura y la cromatografía líquida desnaturalizante de alto rendimiento. Estas tres basadas en los cambios o en cómo se comportan en los transcritos y sus cambios conformacionales, ¿no? Una de cadena simple, también las otras utilizando esta conformación de duplex, y el test de proteína truncada, que permitía estudiar cuando existían mutaciones, sobre todo que alteraban el splicing. Llamaba la atención que en las diferentes series las tasas de éxito eran muy bajas y raramente superaban el 50% de las series. Hasta que en el año 2000 Messiaen hace una estrategia seriada, exhaustiva para la búsqueda de mutaciones, logra identificar hasta el 95% de las variantes patogénicas causantes de enfermedad, y se propone por primera vez la estrategia de utilizar el RNA mensajero para la aproximación de las mutaciones. Dentro de los desafíos para el diagnóstico molecular, tenemos que, bueno, varias de las causas es que NF1 es un gen de un gran tamaño. Existen varias duplicaciones parciales de NF1 a lo largo del genoma, lo que hace difícil su aproximación molecular. El mecanismo patogénico es pérdida de función, por lo que cualquier variante que dé lugar a la pérdida de función va a ser patogénica. Hasta la fecha se han reportado más de 2000 variantes patogénicas. Esas se pueden encontrar ubicadas a lo largo de todo el gen. Aunque se han reportado varios hotspots en varias series, estos no quedan claros. Para fines prácticos no existen hotspots en la molécula. Y entre el 20 y el 30% de las alteraciones de las mutaciones patogénicas implican alteraciones en el corte y empalme. Alrededor de una tercera parte de estas se encuentran ubicadas en regiones intrónicas, y esto dificulta su aproximación por medio de las técnicas moleculares que se basan en la secuenciación del DNA genómico. En cuanto a las variantes y su acervo mutacional, las más comunes son las que afectan el splicing, corresponden al 33%. Las mutaciones sin sentido corresponden al 25%. Las mutaciones missense patogénicas, o que ya sean de un solo nucleótido o de lesiones de codones completos pequeños, corresponden alrededor del 5%. Las microdeleciones corresponden al 5%, y las deleciones intragénicas de uno o varios exones al 3%, y otras variantes complejas corresponderían al 1%. En cuanto a las mutaciones recurrentes, bueno, las microdeleciones de NF1 son las variantes recurrentes más frecuentes en conjunto. Estas
se asocian también a un fenotipo distinto, el síndrome de microdeleción de neurofibromatosis tipo 1, que se caracteriza por, bueno, tienen un riesgo aumentado de tumoraciones malignas de la vaina de la bienila, también presentan una mayor cantidad de neurofibromas y pueden presentar dismorfias faciales, retraso del desarrollo o déficit intelectual más severo. Y estas se caracterizan porque abarcan el gen completo y algunos genes aledaños. Se pueden clasificar en 4 tipos. Las más comunes son las del tipo 1, que abarcan 1.4 megabases. Estas corresponden al 70-80% del total e involucran 14 genes codificantes para proteínas. Llama la atención que general, estas ocurren en su mayoría en la línea germinal y que no dan lugar a mosaicos. Las tipo 2, tipo 3 y las atípicas, estas pueden ocurrir en diferentes proporciones, ya sea de forma germinal, o sea, constitutiva, o de forma en mosaico. La tipo 2 corresponde al 10% del total, involucra 13 genes codificantes, ya que no se incluye LRRC37B. La tipo 3 abarca una megabase, involucra 9 genes codificantes. Estas están delimitadas por por regiones con alta homología a lo largo del área circundante de NF1. En las regiones atípicas no son ocasionadas por el fenómeno de recombinación alélica, homóloga no alélica, como se ocurre en las otras 3. Estas, por lo tanto, no tienen puntos de ruptura bien delimitados y corresponden entre el 8 y el 10% de las microdeleciones. Hay otras asociaciones fenotipo-fenotipo. Por ejemplo, las variantes de sentido equivocado en cualquiera de estos 5 codones consecutivos tienden a presentar un fenotipo más grande, ¿no? Que incluye neurofibromas plexiformes espinales, gliomas sintomáticos de la vía óptica o neoplasias malignas. También tenemos las variantes de sentido equivocado que involucran el codón 1809, que no presentan manifestaciones tumorales, pero sí tienen una mayor prevalencia de características similares al síndrome de Noonan. Y bueno, tenemos esta variante de sentido equivocado de metionina, esta deleción de metionina del residuo 992, en el cual se ha asociado con deterioro cognitivo y problemas del aprendizaje. Ahora, ninguna aproximación molecular única puede identificar todos los posibles tipos de variantes en NF1. La secuenciación de NF1, ya sea por Sanger o por secuenciación de siguiente generación, complementada con análisis de número de copias, usualmente no detecta el 100% de las variantes patogénicas. Llega a tener un índice de rendimiento diagnóstico de hasta el 90%. Las series iniciales tenían un rendimiento de 60%, esto debido a que no se conocían tanto o no se tenía tanto conocimiento sobre las variantes que causaban la enfermedad. Actualmente se sigue reconociendo que siguen teniendo una sensibilidad disminuida en 5%, ya que es difícil que identifiquen las variantes de splicing intragénico. La especificidad también disminuye un poco, ya que aumenta la detección de buses. El enfoque en múltiples pasos de secuenciación, que incluye la secuenciación del genoma, del DNA genómico y de la RNA mensajero, que corresponde al DNA codificado, permite la detección de variantes de splicing fuera de las secuencias canónicas. Por lo que otra de las ventajas es que también este estudio, el estudio del RNA mensajero, proporciona una evaluación funcional de las variantes de splicing. Y esta llega a una detección cercana al 95%. Y en cuanto a los análisis citogenéticos, bueno, alrededor de 1% de las variantes causantes de NF1 están causadas por alteraciones que involucran rearreglos estructurales y que solamente grandes y que solamente pueden ser detectados por análisis citogenéticos o por secuenciación de generación de siguiente secuenciación. Perdón, secuenciación de genoma completo. Ahora, sabemos que actualmente no existe ninguna aproximación molecular que ha logrado identificar el 100% de las variantes patogénicas, pero nuestro conocimiento de las variantes que causan enfermedad ha aumentado bastante en los últimos años.
Actualmente se han identificado más de 2.000 variantes patogénicas. Este mayor conocimiento de variantes también ha aumentado el índice de detección, la sensibilidad y la especificidad de los genes. La implementación de genes, paneles multigénicos también ayuda a descartar o a identificar variantes en genes relacionados con diagnósticos diferenciales. Y las plataformas de secuenciación basadas en siguiente generación han ido mejorándose constantemente y por lo que ha también incrementado su sensibilidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un caso de una paciente de 14 años que tenía varios datos clínicos de neurofibromatosis, una alta sospecha clínica, no tenía antecedentes familiares. Se realizó una secuenciación dirigida de NF1 primero, con análisis de lesión duplicación. No se pudo detectar ninguna variante patológica relacionada. Posteriormente, el médico decide continuar hacia una secuenciación del exoma completo, pensando tal vez en un diagnóstico diferencial. Y bueno, esto ocurrió después de que nosotros implementamos una actualización en la secuenciación del exoma completo, en el que enriquecimos las regiones, enriquecimos con sondas de regiones intrónicas para lograr una mayor detección de estas regiones donde se han detectado variantes patogénicas. Y bueno, tocó la suerte que este paciente se realizó el exoma justamente cuando ya habíamos implementado estos cambios y localizamos esta variante, que es una variante intrónica profunda y que se encuentra en una región que no habría sido cubierta con el diseño anterior de la secuenciación del exoma completo. De esta forma vemos cómo la secuenciación de siguiente generación irá mejorando en sus índices de detección y probablemente será la opción para el diagnóstico. Muchas gracias y bueno, atentos a preguntas. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que estén muy bien todos. El día de hoy les voy a exponer un caso de neurofibromatosis tipo 1 y craneosinostosis sagital. Aquí la gran pregunta es, ¿esto es una verdadera asociación o es solamente casualidad? Vamos a recordar rápidamente que la craneosinostosis es la fusión prematura de una o más suturas craneales. Podemos tener, bueno, aquí vemos las suturas normales, una craneosinostosis sagital que nos dará una dolicocefalia, la craneosinostosis metópica que nos da una trigonocefalia, la craneosinostosis coronal unilateral que nos da plagiocefalia anterior, craneosinostosis coronal bilateral que nos da braquicefalia y la lambdoidea posterior que nos da una plagiocefalia posterior. Empezamos con el caso clínico. Tengo una paciente, una bebita, que se atendió desde manera prenatal, ya que su mamá la encontraron con estas manchas café con leche y los que nosotros sabemos pues que son neurofibromas. Entonces ella no se conocía con el diagnóstico de neurofibromatosis, pero afortunadamente fue canalizada al Centro Estatal de Tamizaje Oportuno de aquí de León, Guanajuato. La vio la doctora María genetista de ahí del CETO, y pues ella vio los antecedentes: el padre de 37 años a la gestación, sano, la mamá de 27 años a la gestación, con múltiples manchas café con leche y múltiples neurofibromas, por lo cual le otorgó el diagnóstico clínico de NF1. Los papás niegan consanguinidad y no hay endogamia. Esta es la bebita, el caso índice. Ella, bueno, cursó con un embarazo normoevolutivo, nació vía vaginal sin complicaciones, con peso y talla normales. Tiene múltiples manchas café con leche, presenta algunos vellos largos en la piel del dorso. No sé si lo han visto, que es un dato de que ahí pueden empezar a salir neurofibromas, sobre todo plexiformes. Tiene sus palmas suaves e hiperlaxitud en manos. Por sus múltiples manchas café con leche y el antecedente de su madre, ya sabemos que cumple criterios clínicos diagnósticos para neurofibromatosis tipo 1. Cardiología la valoró y le encontró una CIB perimembranosa. En cuanto a su somatometría, tiene el peso en rangos normales bajos de la percentila 2 a la 5, pero tiene una talla baja debajo de la percentila 2
y su peso para su talla pues está compensado entre la percentila 25 y la 50. Lo que llamaba la atención desde los primeros meses de vida pues es un perímetro cefálico en el límite superior y además pues comparativamente con su talla, que tiene una talla baja, pues evidentemente tiene una macrocefalia con además una escafocefalia. Vean su prominencia frontal y sobre todo occipital. Tiene una fontanela anterior muy amplia de 4.5, sobre todo lo anteroposterior es amplia por 1.5. Su frente es amplia, alta y prominente y tiene una pequeña zona de alopecia posicional en la región occipital. Yo la vi en el Hospital de Especialidades Pediátrico León a partir de los 6 meses. Ella desde los 3 meses se le había detectado en seto su dolicocefalia y su macrocefalia, por lo cual la doctora genetista la mandó a neurocirugía a nuestro hospital. Ahí se le realizó una tomografía con reconstrucción 3D y pues encontró, como ya era de sospecharse, un cierre completo de la sutura sagital, pues sabemos que esta es la responsable de los casos de escafocefalia y dolicocefalia marcados. Y de manera compensatoria se queda abierta la fontanela anterior por más tiempo y más amplia e incluso puede estar pulsátil. Neurocirugía decidió hacer una intervención quirúrgica de descompresión y tuvo algunas complicaciones de la cirugía y demás, pero ahorita se encuentra de manera estable y recuperando hitos del desarrollo. Este es pues su mamá y la niña. A ella tuvimos oportunidad de pedirle una secuenciación de exoma completo, porque no nos fuimos por un panel de solo de rasopatías, pues porque aquí vimos pues que nos llamó la atención que tenía además la craneosinostosis sagital y yo dije, bueno, quiero analizar al mismo tiempo los genes que están reportados como más comúnmente asociados a craneosinostosis. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de pedir este exoma y pues sí nos reportaron un resultado positivo con una variante patogénica identificada en el gen NF1 en estado heterocigoto. Sin embargo, no se identificaron ninguna otra variante adicional. Entonces, bueno, yo me di a la tarea de hacer una revisión bibliográfica porque pues yo tengo muchos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, pero jamás había visto un paciente con NF1 más craneosinostosis. Entonces, hice una revisión inicialmente solo como muy rápida, digamos, y solo enfocada a NF1 y solo encontré un artículo que mencionaba un paciente con NF1 quien tenía craneosinostosis y además me llamó la atención que justo también era craneosinostosis sagital. Entonces me empecé a preguntar, pues bueno, entonces yo creo que sí es una asociación verdadera y no solo es casualidad. Me di a la tarea entonces de ampliar mi búsqueda y no solo incluir a neurofibromatosis tipo 1, sino en general a las rasopatías, buscando si había más pacientes con algún otro tipo de rasopatías que tuvieran craneosinostosis. Y pues cuando empecé a hacer la revisión, pues así me quedé yo, porque encontré que hasta la fecha, hasta octubre de 2021, hay 26 pacientes reportados a nivel mundial con algún tipo de rasopatía asociada a craneosinostosis. Inicialmente, si se fijan, empezaron a reportar, ahora sí que reportes de casos sencillos, ¿no? O sea, de 1 por 1, bueno, aquí hubo 2, hasta que de repente en 2017 en Japón, Ueda reportó 9 pacientes con rasopatías más craneosinostosis. Después vinieron otros 3 casos simples y después Davis, 5 casos en Estados Unidos. Ahorita les voy a decir cómo le hicieron ellos, como para reportar más casos, ¿no? Y bueno, a nivel mundial y los que están ya reportados en revistas científicas, pues son 26 y espero que próximamente pueda yo también reportar mi caso, con lo cual serían 27 pacientes a nivel mundial. Bueno, este fue el primer caso reportado, fue en el año 2006 con Schubert, que se encuentra en Europa, que reportó, en realidad ellos estaban reportando a 6 pacientes con síndrome de Noonan, porque lo que querían reportar era que les habían encontrado mutaciones germinales en el gen KRAS, pues para esa fecha era como el nuevo hallazgo, ¿no? Pero lo que llama la atención es que la paciente número 1 reportan que tenía sinostosis y justo también de la sutura sagital. Obviamente también tenía macrocefalia, que van a ver que es una constante
en prácticamente todos los niños que se reportan con, o sea, de por sí sabemos que puede ser un hallazgo, digamos, habitual o frecuente en los pacientes con rasopatías, y con más razón cuando tienen una craneosinostosis, ¿no? Esta paciente además tenía un retraso global del desarrollo severo y también había desarrollado una leucemia mielomonocítica juvenil. Tenemos aquí otro paciente que reportaron en Taiwán en 2009, igual con síndrome de Noonan, también por mutación en el gen KRAS. De hecho, este reporte de Taiwán era de 2 pacientes, pero uno de ellos solamente, no eran relacionados, pero uno de ellos pues tenía una sinostosis también en la sutura sagital. Él era caso único en su familia con síndrome de Noonan y pues tenía características típicas de Noonan con talla baja, ptosis palpebral bilateral y retraso en el desarrollo. Después, Kratz, en 2009, en Europa, reportó 2 pacientes con síndrome de Noonan, también por mutación en el gen KRAS, fíjense que esto es muy constante, y estos 2 pacientes tenían craneosinostosis. El paciente número 1 además tenía el antecedente de polidramnios, lo cual también se ve de manera recurrente, higroma quístico, dolicocefalia, hipertelorismo, cardiomiopatía hipertrófica y retraso en su desarrollo. A él se le encontró una craneosinostosis compuesta, pues tenía no solo la sutura sagital tomada, sino también reportan que la sutura coronal de ambos lados estaba tomada de manera parcial. Aquí de hecho no se alcanza a verla de este lado y aquí pues como que yo veo poquito que pudiera haber ahí una sinostosis, empezar una sinostosis parcial. Y ojo, esto sí es real, sí existe la sinostosis, o sea, debemos de quitarnos la idea de que siempre tienen que estar desde que nacen ya con la sutura totalmente cerrada para tratarse de una craneosinostosis. Está bien reportado de que pueden existir craneosinostosis parciales o craneosinostosis que incluso se desarrollen en etapas posteriores de la vida, o sea, digamos, más avanzada la niñez y que no sean congénitas. El paciente número 2, como síntomas, tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño a nivel moderado y también no pusieron su foto, pero mencionan que tenía hipertelorismo, ptosis palpebral, retraso leve y le encontraron una plagiocefalia posterior, motivo por el cual le hicieron una tomografía con reconstrucción 3D, encontrando una sinostosis lamboidea izquierda y lo operaron de descompresión a los 8 meses. En Brasil, la autora del mismo apellido Brasil, ella reportó un niño también con Noonan por mutación en el mismo gen KRAS, pero él ya no tenía una sinostosis sagital, sino metópica. Es el único reporte que hay de sinostosis metópica hasta la fecha en pacientes con rasopatías. Y fíjense cómo él, desde el nacimiento, le notaron esta prominencia metópica y a los 6 meses le confirmaron la fusión mediante la tomografía. Acuérdense que la metópica es la primera sutura que cierra de manera normal. Debe de cerrar, en promedio, cierra entre los 9 y los 18 meses. Puede cerrar tan temprano como los 3 meses, pero ese sí sería como un cierre muy temprano, digamos, y ahí ya más, pues obviamente patológico, y tan tarde como los 2 años, ¿no? Entonces, cualquier cosa entre los 3 meses y los 2 años. En él, pues lo confirmaron hasta los 6 meses, pero seguramente ya la tenía cerrada desde antes. Y fíjense que su hermana y su mamá también tienen síndrome de Noonan, pero ellas no tienen craneosinostosis. Y esta expresividad variable lo vemos también en el caso de que yo les enseñé de mi niña con su mamá, que su mamá también tiene neurofibromatosis, pero su mamá no tiene craneosinostosis. Entonces, esta expresividad variable pues se puede deber a no solo al gen que está mutado de manera primaria, podríamos decir, sino pueden ser genes o variantes genéticas o epigenéticas, ¿no? En genes que estén actuando como genes modificadores, ¿no? Y que pueden ser genes de la misma vía que vamos a revisar. En Japón en 2014 se reportó a este niño que desde el nacimiento tenía pues la malformación craneal evidente y él tenía datos de Noonan, pero además con su cabellito, vean cómo es, muy escaso, disperso, cortito, no, o sea, ni siquiera se lo cortaba, nunca le crecía y con fácil caída y ruptura. Esto pues es un Noonan-like con cabello anágeno suelto y es causado por mutaciones en el gen SHOC2. Entonces a él se le encontró una craneosinostosis compuesta de la sutura sagital y además
lamoidea bilateral, y la coronal derecha también estaba cerrada de manera temprana y pues obviamente requirió una cranioplastía. En Londres, en 2018, se reportó a este adolescente que lo empezaron a ver desde los 6 años. Desde entonces le detectaron una sinostosis sagital y fue intervenido porque fue intervenido de manera tardía, pero pues ya tenía datos de hipertensión intracraneal. Y lo siguieron viendo a los 8 años. Él tenía datos clínicos de Noonan, pero además con múltiples lentígenes, no sé si alcancen a verlo por aquí, múltiples lentígenes, tenía algunas escasas manchas café con leche, y a los 8 años le empezaron a salir también manchas hipopigmentadas. Y bueno, este es un Noonan con múltiples lentígenes, como lo que antes se conocía como síndrome de Leppard. Y está causado por mutaciones en el gen PTPN11 en el caso de este niño. Se le encontró la sutura sagital, por lo cual fue operado, y a los 14 años le pudieron realizar el estudio de exoma en el cual se encontró la variante patogénica en este gen que mencionamos. Entonces, bueno, en realidad ahorita no alcanzo a decirles como todos los casos, pero pues hice como un análisis de los 26 casos que se han reportado hasta la fecha. Llama la atención que la gran mayoría pues son craniosynostosis simples, pero de lo que más llama la atención es que de estas 19 craniosynostosis simples, fíjense, como 16 son de la sutura sagital. Entonces, únicamente la sutura sagital involucrada, dando obviamente pues una dolicocefalia, una escafocefalia marcada. Hubo otras 3 craniosynostosis simples, ¿no? Que aquí ya las mencionamos. Y hubo 7 casos en donde reportan craniosynostosis compuesta, pero llama mucho la atención que aunque sea compuesta, o sea, aunque involucren varias suturas, en esos casos siempre se involucraba también la sutura sagital. Entonces, hasta ahorita se desconoce cuál es la causa, pero pues parece que en estos pacientes con rasopatías que tienen craniosynostosis, pues hay una gran predilección por la sutura sagital. También hubo este artículo del 2019 de Davis que les comentaba en Estados Unidos, que él, o sea, como de repente reportan 9 pacientes, 5 pacientes y todo el mundo reportaba 1, ¿no? Bueno, ellos lo que hicieron fue agarrar su base de datos de pacientes que tenían con diagnóstico de craniosynostosis simple aislada, así los tenían ellos. O sea, ellos pensaron que eran craniosynostosis de una sola sutura que no tenían relación con ningún síndrome. Pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando ellos empezaron a ver todos estos reportes, pues ellos les hicieron el estudio molecular a estos 5 pacientes y encontraron mutaciones en genes de la vía de Ras, obviamente, o sea, rasopatías. Encontraron 3 pacientes con síndrome de Noonan, 2 con cardiofacio cutáneo, y además pues todos ellos, bueno, ya sabían que tenían craniosynostosis, pero llama la atención que no eran craniosynostosis congénitas. Como les mencionaba, el que empezó más temprano fue a los 4 meses, pero vean, 2 años hasta 4 años y medio al momento de la craniosynostosis. Todos tenían retraso global de su desarrollo, con un retraso de lenguaje, y la mayoría con alteraciones oftalmológicas también. Ahora, si lo vemos, de los 26 pacientes que se han reportado con rasopatías y craniosynostosis, la gran mayoría son pacientes con síndrome de Noonan, 13 pacientes, 9 pacientes con cardiofacio cutáneo, 2 con Noonan con múltiples lentígenes, un paciente con Noonan-like con mutación en un gen nuevo que ahorita les voy a mencionar, y pues solo un paciente reportado con neurofibromatosis tipo 1, más, bueno, el mío serían 2 pacientes con NF1, pero no se han reportado, por ejemplo, ningún caso de Costello con craniosynostosis, ni tampoco algún caso de Leggius con craniosynostosis. Eso llama la atención. Y si lo vemos al revés, no por el número de diagnósticos, sino por el gen que está mutado, si se fijan, bueno, se han reportado hasta la fecha 7 genes de la vía de RAS-MAPK, y este es el gen más nuevo, el PPP1CB, que causa un Noonan-like, que les digo, pero él llama mucho la atención que el gen más frecuentemente mutado en estos pacientes es el gen KRAS en 10 pacientes, en 10 de los 26. Y de estos 10, pues fueron 7 pacientes con Noonan y 3 pacientes con cardiofacio cutáneo. El siguiente en frecuencia es el gen BRAF, con 7 pacientes, luego 5 pacientes con gen PTPN11, y los demás solo son un paciente de cada gen, ¿no? De SHOC2, RAF1, PP1CB y NF1.
Entonces, esto nos llama la atención porque normalmente en pacientes con rasopatías, pues el gen KRAS generalmente no es de los más frecuentes. Incluso si agarramos el ejemplo de síndrome de Noonan, que dijimos que fue el síndrome más frecuentemente encontrado en estos casos, pues del síndrome de Noonan normalmente la mitad de los casos se dan por mutaciones en el gen PTPN11. Y solamente menos del 5% se dan por variantes patogénicas en el gen KRAS. En cambio, si vemos los casos que hasta el momento se han reportado de síndrome de Noonan con craniosynostosis, pues vemos, que la mayoría han sido pacientes con mutaciones o con variantes patogénicas en el gen KRAS, después PTPN11, uno con BRAF y otro con otro gen. Entonces, y bueno, ¿por qué se dan esta asociación de la craniosynostosis con las rasopatías? Pues bueno, sabemos que los genes FGFR, esta familia de genes, son los más asociados o los más frecuentes, los que más conocemos asociados a craniosynostosis sindrómicas, como las que vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí el caso del síndrome de Apert, y conocemos esta vía que en realidad pues ya, o sea, no la podemos separar y decir, este es de FGFR, esta es la vía de RAS, esta es la vía de MAPK, o sea, en realidad todo pues es una cascada, todo está interconectado. Entonces aquí pues gracias al factor de crecimiento de fibroblastos que se une, pues el receptor del factor se puede dimerizar y empieza, pues tiene función de tirosincinasa, por lo cual puede empezar a fosforilar todas estas proteínas río abajo y se crea toda esta cascada de señalización que actúa aquí con las MAP-quinasas, que después pues van a provocar efectos a nivel intranuclear con regulación génica en genes que están relacionados a morfogénesis, migración, proliferación, diferenciación, etc. Y me pareció importante este artículo de 2019 que menciona o que revisa las causas genéticas o los genes asociados a craniosynostosis. Ellos mencionan que hasta 2015 había 57 genes relacionados a craniosynostosis y ellos estudiaron entre el 2015 y diciembre del 2017, encontraron que se añadieron a la lista 39 nuevos genes que no se sabían asociados. Y entonces, hasta el momento en que ellos reportaron, pues había 96 genes. Dentro de estos genes, pues están obviamente los genes de las rasopatías. Se me está acabando el tiempo, me voy a ir más rapidito. Uno de los genes nuevos que se encontró es el gen ERF, que ya se sabe que está pues río abajo, ¿no? En esta vía MAPK y está asociado a craniosynostosis. El gen RAF1, que también vimos aquí, pues en la misma vía, también fue uno de los reportes que se hizo en esta paciente con sinostosis múltiple, con cráneo en trébol. Aquí vemos al gen NF1 en la vía, que ya dijimos es una GTPasa, ¿no? Que inhibe el paso de RAS GDP a GTP, o sea, la forma activa de RAS que es asociada a GTP, y por lo tanto es un gen supresor tumoral. Vemos aquí los otros genes relacionados a las otras rasopatías frecuentes y sabemos que cada una de las rasopatías pues, puede estar causada por variantes patogénicas en distintos genes. Como conclusiones, se han reportado a la fecha al menos 26 pacientes con rasopatías asociadas a craniosynostosis. Se considera que hay una verdadera asociación, incluso ya se empezaron a hacer pues, modelos animales en los cuales se comprueba que cuando se altera estos genes, pues se les, se puede provocar pues una craniosynostosis y al revés también. Y la fisiopatología pues no se entiende en su totalidad, pero se piensa pues que es toda una disregulación, una alteración de esta cascada FGFR, RAS, MAPK. Y pues por alguna razón la sutura más frecuentemente involucrada es la sagital y por lo tanto es de lo que más tenemos que estar pendientes si los niños presentan una dolicocefalia. Obviamente, en todo paciente con rasopatía, mi propuesta es que todos nos pongamos bien buzos a buscar datos clínicos de posible craniosynostosis, obviamente medirles el perímetro cefálico, calcular el índice cefálico, ver si tienen alguna deformidad craneal, alguna asimetría facial o algún otro de los síntomas o signos que mencionamos, como retraso global del desarrollo, etc. Cuando ya tengamos un paciente sospechoso, forzosamente tenemos que realizar tomografía con reconstrucción 3D, es el estudio de elección.
y los pacientes que tengamos ya confirmados, como ya vamos a empezar a encontrar más pacientes, pues bueno, en ellos conviene realizar la búsqueda dirigida de variantes en genes relacionados a craniosynostosis, es decir, no quedarnos solamente con un panel más pobre, sino hacer ya sea un panel amplio que sí incluya los genes de rasopatías y los genes FGFR, etcétera, y pues reportar estos casos, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo de un panel que se ofrece comercialmente para craniosynostosis. Ellos incluyen 65 genes y si se fijan, pues no hay ninguno de los genes de rasopatías. Entonces, por supuesto que esto se tiene que ir actualizando y se tienen que incluir los genes de rasopatías. Les traigo 2 recordatorios bien rápido. Inviten a sus pacientes a registrarse en el Censo de Enfermedades Raras que está construyendo el Consejo de Salubridad General. Está incluida la neurofibromatosis tipo 1 en la lista. Y a nivel mundial hay un registro específico para pacientes con neurofibromatosis. Lo pueden encontrar en esta página. Y esto es una muy buena opción para que se puedan conectar. Hay aquí la opción de ponerlo en español para que los pacientes puedan hacer su propio registro o pueden ser ayudados por nosotros. Y eso les da acceso también a cuando hay un ensayo clínico para protocolos de tratamiento como los que mencionó la doctora Mayra. Les doy las gracias y ojalá quieran visitar mi canal de YouTube. Hasta pronto. Que estén muy bien. Pues bien, llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Le agradezco mucho a la doctora Mayra Gallegos, a Carlos Manuel, a la doctora Adriana, todos los doctores, que nos acompañen en esta sesión. Insisto, la que corresponde a la sede León, Guanajuato, y nos da mucho gusto estar cerrando las actividades mensuales de esta mesa directiva. Tenemos varias felicitaciones. La primera es una de Saúl Neri Gámez para Mayra Gallegos, y hay una pregunta de la doctora Patricia Greter González, que nos dice, gracias por la excelente revisión. Para hacer el diagnóstico de neurofibromatosis segmentaria, ¿cuál sería el abordaje molecular recomendado para establecer este diagnóstico? No sé si alguien de ustedes guste contestarlo. Bueno, yo igual puedo tomar la palabra. Sí, bueno, cuando hay mosaícismos con afecciones cutáneas, usualmente se recomienda que se haga el análisis molecular directamente al tejido, ¿no? Donde está la afectación. En este caso va a ocurrir la particularidad de que si nosotros, por ejemplo, en una sección hacemos un estudio molecular de una neurofibromatosis segmentaria, nos vamos a encontrar con 2 variantes en la lesión. Digamos que la original, la que dio lugar al origen del mosaicismo segmentario, y una segunda que fue la que ocasionó pues, el desarrollo de la lesión. Entonces, en este caso, una de las estrategias que se ha utilizado y se ha reportado anteriormente es que utilizan la estrategia de tomar varias lesiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo un reporte en el 2018 en el cual ellos tomaron 3 lesiones distintas, ¿no? Ya fuera, en este caso eran 3 manchas diferentes, porque se supone que cada una de las lesiones sale de una expansión clonal, ¿no? Entonces, acá encontraron una mutación en común en las 3 lesiones y la lesión la segunda lesión que ocasionó el desarrollo de ya sea la mancha café con leche, etcétera, en cada una de las lesiones. Entonces, digamos, por descarte literal, la que coincidía en las 3 lesiones se identificó como la causal del mosaicismo segmentario, y se identificó que pues, las otras mutaciones que eran particulares a cada lesión pues, eran las que habían dado origen a esa lesión. Entonces, esa sería como la recomendación en este caso, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Hay una felicitación de Elvira Silvet Chiñas, excelentes ponencias, muchas gracias. También por parte de Mónica Iradnor Méndez, muy buena revisión, felicidades a todos. Hay una pregunta de Ariadna González para Adriana. Aparte de felicitarlos, pregunta, Adriana, ¿no encontraste casos de craniosynostosis
con variantes patogénicas en algunos de los genes de la vía de RAS, pero sin datos clínicos de rasopatías, como NUNAN o NF1? Hola, buenas tardes a todos. Perdonen mi voz. Doctora, a ver, decía casos de craneosinostosis con variantes patogénicas en alguno de los genes de la vía de RAS, pero sin datos pero sin clínicos. datos de rasopatía. Ok. En realidad, bueno, yo la búsqueda intencionada que hice fue de rasopatías con craneosinostosis, o sea, como que lo hice al revés, ¿no? Digo, ahora convendría como buscar como de todos los genes o sí, de todos los genes involucrados en la vía de RAS o de casos de craneosinostosis, ¿no? Entonces, digamos, mi revisión bibliográfica no iba dirigida a eso. Sin embargo, les puedo decir que, por ejemplo, en el gen ERF, sí es un gen que se reportó recientemente, y en este gen, o sea, es como parte, digamos, es río abajo de la vía de RAS-MAPK, y salió en 2019 que este gen se asocia a craneosinostosis, y entonces algunos de esos genes, perdón, algunos de los pacientes que tienen mutaciones en ERF tienen una craneosinostosis que se toma como aislada, y algunos de los pacientes, recientemente salió que algunos tienen características como NUNAN-like. Entonces, ese ejemplo es el que yo le podría dar como ejemplo, que sí hay, o sea, sin datos de rasopatías en algunos pacientes, aunque tal vez habría que revalorarlo, porque es como también el otro estudio de Davis que les decía que eran pacientes que se habían catalogado como craneosinostosis simple, aislada, no sindrómica, y de repente cuando se estudiaron, pues encontraron en realidad genes o variantes patogénicas en genes de rasopatías, ¿no? Sobre todo eran pacientes con NUNAN y cardiófagio cutáneo. Entonces, yo creo que más bien ahora, o sea, sabiendo esto, se tienen que revalorar a los pacientes y, como les digo, además incluir a los genes de rasopatías dentro de los paneles de estudio, de los paneles de genes para craneosinostosis. Muchas gracias, Adriana. Hay más felicitaciones para ustedes. Sandra Olvera, Diana Aguilar, doctora Mayra, de parte de Leonardo Pérez. ¿Cuál de los especialistas serán los apropiados para dar el tratamiento a largo plazo con selumetinib para neurofibromas plexiformes? ¿Estaremos preparados los médicos genetistas para el tratamiento farmacológico de nuestros pacientes? No sé si gusta. No, definitivamente que no. Yo creo que los apropiados serán los oncólogos médicos o los pediatras. Y la verdad es que, aunque mostré yo, por ejemplo, resultados muy favorables, hay que ser realistas que muchos pacientes, sobre todo a mayor edad, no tienen buenos resultados. Entonces, ahorita todo va enfocado a niños pequeños que inician con un neurofibroma plexiforme para intentar que no crezcan y no se compliquen. Pero es todo un futuro, los estudios todavía siguen y continuarán, hay dudas de cuántos ciclos dar, y definitivamente que cada uno es diferente. Entonces, pues tampoco los estudios no han sido unos ensayos clínicos controlados, han tenido sus sesgos propiamente por no poder cegar las muestras, ¿no? Pero creo que serían los oncólogos. ¿Saben ustedes si hay pacientes mexicanos actualmente en tratamiento? No, yo no encontré ningún caso mexicano, no, la verdad. Yo supe que AstraZeneca estuvo, o sea, sí se estuvieron reclutando pacientes, pero creo que ahorita ya no están reclutando, o sea, como que cerraron ese protocolo, y como que estamos esperando a que nos avisen otra vez los de AstraZeneca. O sea, por ejemplo, bueno, yo no tuve ningún paciente, ¿no? O sea, como que cuando yo me enteré ya había cerrado este protocolo, pero seguramente nos podrán ellos comentar más. No sé si alguno de los genetistas, por ejemplo, bueno, Lore Lechuga sé que está ahí, entonces ella tal vez nos podría dar más información de en realidad o sea, qué hospitales sí incluyeron casos, ¿no? Muy bien, gracias. Hay una felicitación de parte de la doctora Doris Pinto. Excelentes y muy interesantes y didácticas presentaciones. Hay un comentario de Mario René González. Dice: felicito a cada uno de los ponentes de esta tarde. Nos han brindado una excelente sesión desde la clínica.
lo molecular y en este caso clínico con asociación y la revisión realizada. Pregunta, ¿ustedes envían o solicitan la valoración audiológica en estos casos? La hipoacusia o sordera debemos de descartarla en esta patología, ya sea por compromiso del oído interno o el nervio o por neurofibromas del acústico. Felicidades. De rutina, si se encuentra en el protocolo de estudio, sí, claro que se tiene que enviar. Si el paciente ya está diagnosticado, no sé, creo que recurrimos muchas veces más a los estudios de imagen para intentar identificar el glioma. Y recordar que pues el estudio ideal es la resonancia, no la tomografía, por la cuestión de las radiaciones. Muy bien. No sé si alguien quiera ampliar el comentario o seguimos con preguntas. Muy bien. Hay un comentario de Mónica Quintana que nos dice, los pacientes con síndrome de Legius no evolucionan más allá de lo que presentan desde la infancia. Felicitaciones a los ponentes. No sé si quieran ampliar el comentario. Bueno, pueden tener también discapacidad intelectual, en el sentido de que no evolucionan. Yo no estoy tan segura que las manchas las tengan completamente desde el inicio. Entonces, sí aparecen y de hecho sí tienen más manchas, café con leche, y por eso la confusión con el diagnóstico. Y pueden tener lipomas, y sí, en efecto, no tienen un alto riesgo de generar tumores, pero por lo mismo es importante establecer el diagnóstico diferencial para dar el pronóstico y en nuestros hospitales saber qué protocolo de vigilancia debemos de tener con ellos, ¿no? En relación a la neurofibromatosis, sabemos que es una de las facomatosis que con mayor frecuencia vemos en la consulta. ¿Tienen ustedes algún dato en relación al porcentaje de pacientes que presentan neurofibromas plexiformes para más o menos tener una idea del alcance o el abordaje con este medicamento para nuestros pacientes? Yo no tengo estadísticas, no sé, Adri. La literatura habla de un porcentaje alto, de hasta de un 50% en el transcurso de la vida. Sí, estaba, perdón, sí, una de Adelante. las revisiones mencionaba que si se hacía el análisis de busca de plexiforme con resonancia, se puede encontrar hasta o tomografía, perdón, se puede encontrar hasta el 50% de los pacientes con neurofibromas ocultos, ¿no? Y bueno, otra es que aproximadamente se supone que casi 10% van a malignizar de todos los pacientes con neurofibromatosis. Entonces sí es un porcentaje alto. Muy bien, yo creo que eso también nos indicaría o nos obligaría a modificar el abordaje tradicional que hemos hecho con los pacientes. Muy bien, hay otro comentario de Adriana González. Dice, creo que otro reto en NF1 es encontrar un marcador que nos permita predecir quiénes desarrollarán cáncer o qué variantes en el genoma podrían dar mayor predisposición a esta complicación, que va enlazado con lo que comentabas, Carlos. No entendí la pregunta. Ella pregunta si existen marcadores de predicción para el desarrollo de cáncer o algunas variantes en el genoma que dieran mayor predisposición. Bueno, les había mencionado que había, sí, bueno, por ejemplo, las deleciones están más asociadas a mayor riesgo, ¿no? Las deleciones grandes que les mencioné, mayor malignización. Y también estaban, bueno, hay asociaciones, les mencioné unas de 5 codones ahí consecutivos que también tienen asociación con mayor gravedad y con mayor riesgo, ¿no? Pero sería, de ahí en más, sería complicado. Directamente en NF1 sé que no se han establecido muchas asociaciones claras. Muy bien, muchas gracias. Hay un comentario de Isabel Alicia Loya, excelente presentación, muchas gracias y felicidades al equipo de León. Definitivamente nos obliga a buscar pacientes con craniosynostosis. En el 20 de noviembre se está dando tratamiento a pacientes con diagnóstico de NF1 con selumetinib. Bueno, ya es una noticia interesante, ¿no?
No sé si la doctora Alicia nos podría decir cuántos pacientes o si tiene una idea de cuántos están en tratamiento. Y bueno, hay otra felicitación de Manuel Martínez Mancilla que dice excelentes ponencias. Son todos los comentarios a este momento. Yo quiero pedirle a la doctora Mayra, como coordinadora de este grupo de trabajo, nos dé sus impresiones finales para cerrar esta sesión. Adelante, Mayra. Bueno, en cuanto a la enfermedad, quiero comentar que dejar bien claro que si un paciente que se le hace exoma por algún motivo y se identifica una mutación en NF1 patogénica, debe de identificarse un criterio clínico para establecer el diagnóstico. Y en relación al mosaico, sí se tiene que hacer el estudio en sangre, porque o no se identifica la variante o definitivamente se identifica en una proporción baja. De ahí partiríamos a hacer estudio por biopsia de manchas distantes, como los criterios creo que ahora sí son muy claros, muy explícitos en qué debemos hacer. Ajá. Y bueno, en cuanto a otras cuestiones, pues yo quiero felicitar a la Asociación Mexicana de Genética en esta mesa directiva, Elías. De verdad que ha sido un trabajo enorme y yo, como muchos, creo que agradecemos bastante que a pesar de la pandemia nos han logrado mantener con los cursos, con las sesiones y eso pues ha sido maravilloso. Muchas gracias. Al contrario, Mayra, muchas gracias a ustedes por la disposición. Nos quedamos con las ganas de ir a León al fin de semana para hacer las grabaciones y las transmisiones de allá, pero bueno, ya vendrán mejores tiempos para este tipo de actividades presenciales. Les agradezco mucho, doctora Adriana, doctor Carlos Manuel y doctora Mayra Celina, su tiempo, su disposición y sobre todo estas presentaciones que nos ayudan a entender más la trascendencia de un buen diagnóstico y las posibilidades diagnósticas para nuestros pacientes. Muchísimas gracias y damos paso a la última sesión, a la última actividad de esta tarde, que son los asuntos generales. Muy bien, llegamos a asuntos generales y en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el cumplimiento de las sesiones mensuales virtuales, que como podemos ver, el día de hoy, 5 de octubre, cerramos la 9ª sesión correspondiente a la sede de León, el Hospital Aranda de la Parra, y agradecemos a la doctora Mayra Celina Gallegos que nos haya acompañado. Nuestra última actividad es la sesión ordinaria del mes de noviembre, que llevaremos a cabo el viernes 12 de noviembre durante el Congreso Nacional, el 46º de Genética Humana. Y ahora vamos a ver las noticias en relación al Congreso Nacional. Como todos ustedes saben, en esta diapositiva podemos ver que el Congreso empieza la semana del 8 al 13 de noviembre. La inauguración la tendremos el día 9, pero el día 8 tenemos todavía un 5º precongreso y el Congreso tradicional. Las inscripciones están abiertas a partir del 7 de agosto y hasta el día de inicio del Congreso. Y todavía después lo podrán hacer a demanda hasta el día 30 de enero. Como saben, este es un modelo híbrido. En la página www.mgh.org.mx pueden encontrar la información. En la siguiente diapositiva podemos ver fechas. Nuestra sede es la ciudad de La Paz. Del 8 al 13 de noviembre estaremos físicamente en esta ciudad y bueno, esperamos que el número de personas que se han registrado para la modalidad presencial siga aumentando. En la siguiente diapositiva recordaremos cuáles son las condiciones para quienes vamos a asistir presencialmente. Debamos seguir para mantener un bajo riesgo de contagio durante las actividades. Primero que nada, el uso del cubrebocas en todas las actividades que realicemos. Al momento de llegar al registro, le solicitaremos una cartilla de vacunación que avale el esquema completo. Si no la tienen, una prueba de PCR en los últimos 2 días, reciente pues, a la llegada, para poder certificar que no están enfermos.
Todas nuestras actividades serán en espacios debidamente ventilados. Recomendaremos el lavado de manos y el uso de gel, alcohol durante las actividades. Evitaremos a toda costa aglomeraciones mayores dentro de las actividades programadas. Para quien no presente la prueba PCR o el esquema de vacunación, tendremos pruebas rápidas el día del registro. También mantendremos la distancia mínima de 2 metros entre cada uno de nosotros y finalmente tendremos también medidores de CO2 dentro de los espacios cerrados donde sesionaremos. En esta diapositiva pueden ustedes observar la lista de hoteles que tenemos programados. Nos han estado llamando para preguntar cuál es el hotel sede. En realidad no tenemos un hotel sede. El Hotel Catedral está reportando ya llenado completo. Y bueno, tenemos también el Hotel Baja Club, el Hotel City Express de Marine Waterfront, el Costa Baja, el Hyatt, los Palmira y los hoteles Seven Crown. En realidad, la ciudad de La Paz es una ciudad muy pequeña, entonces cualquiera de los hoteles que ustedes seleccionen estará a muy corta distancia de donde realizaremos las actividades presenciales. Y bueno, recordarles que la inauguración la haremos en el Marine Waterfront para la tarde del martes 9 de noviembre. En la siguiente diapositiva podemos ver que todas estas actividades están ya listadas en nuestra página para la modalidad presencial o la modalidad virtual. En la siguiente diapositiva podemos ver que se encuentra todavía abierto el registro de congresistas. El registro de trabajos ya cerró. Tuvimos 136 trabajos que están actualmente en evaluación. A partir del día 9 de octubre daremos a conocer la lista de los trabajos que están aceptados. Y recuerden que este año la modalidad es, no es ni oral ni póster, es la modalidad híbrida que trabajamos el año pasado y que esperamos podamos repetir con éxito en esta edición. Finalmente, ustedes pueden consultar el programa, todavía está en versión preliminar hasta que no tengamos el último cambio, pero cada día vamos actualizando la información que tenemos para compartirles en relación al programa. En la siguiente diapositiva podemos ver que tendremos tanto conferencias y simposios en modalidad virtual como en modalidad presencial, y la Expo Comercial, al igual que el año pasado, será totalmente en modalidad virtual. Tanto la presentación de trabajos libres como la Expo serán virtuales para reducir las probabilidades de contagio debido a aglomeraciones. Recordarles en la siguiente diapositiva que nuestras cuotas de inscripción siguen vigentes. Tenemos ya la última promoción, que es a partir del 1 de octubre y hasta el día del Congreso, en la modalidad presencial para socios vigentes y para no asociados, con estos costos que ven ustedes en pantalla. También siguen vigentes, en la siguiente diapositiva podemos ver los precios para quienes van a participar en la modalidad virtual, sean asociados vigentes o no socios. En la siguiente diapositiva podemos ver que el pago lo podemos hacer en ventanilla, por transferencia o por PayPal directamente en la página. También los costos para el precongreso tradicional y los congresos de especialización, seguiremos la modalidad que hicimos el año pasado. A mayor cantidad de cursos precongreso de especialización que tomen, el costo será más bajo hasta finalmente tener los 5 completos. En este año tenemos 5 cursos de especialización, los podemos ver en esta diapositiva. Empezamos ya este fin de semana, el día 9 de octubre, o sea, arrancamos nuestras actividades del Congreso Nacional con el primer curso de especialización que se llama Herramientas Diagnósticas en Estudios de Imagenología para el Genetista Clínico en su práctica diaria, y estará coordinado por el doctor Alejandro Gaviño Vergara, vocal de la región sur de nuestra asociación. El día 16 de octubre tenemos el segundo curso, Panorama de Enfermedades Lisosomales en México, lo que sabemos, lo nuevo y los retos por venir, y estará coordinado por la doctora Lisette Arnaud y el doctor Edwin Esteban Vargas. Este precongreso, tiene 40 espacios gratuitos, están patrocinados,
Y lo mismo que el tercer curso de especialización sobre enfermedad de Fabry. El Precongreso 2 y el Precongreso 3 tienen 40 espacios gratuitos o patrocinados o, para quien guste tomarlos. Continuamos el día 30 de octubre con el curso Herramientas de Análisis de Variantes Génicas, coordinado por Ocelot Azotla, y terminaremos con el curso de Evaluación y Diagnóstico de Alteraciones Craneofaciales, coordinado por Betty de la Fuente y Laura Rosa Cornejo. El día 8 y 9 de noviembre tendremos el curso Precongreso Tradicional, que como pueden ver no hemos hecho un anuncio todavía porque seguimos negociando con la sede la realización in situ en La Paz, y en caso de que no lo logremos, bueno, abriremos el espacio para el Precongreso Tradicional en modalidad virtual. En nuestra siguiente diapositiva podemos ver entonces las 7 actividades que tendremos. Son 6 cursos precongreso que terminan el día 9 de noviembre, es el mismo día que inauguramos el Congreso Nacional, y que concluiremos el viernes 13, bueno, el sábado al mediodía. En la siguiente diapositiva podemos ver también cuáles son nuestras actividades transcongreso. Tenemos 12 simposios académicos, 9 simposios patrocinados, 8 conferencias plenarias y una mesa de debate. La mesa de debate será la última actividad académica del Congreso y será sobre si es ya el tiempo de crear un colegio mexicano de genética, y tengo el gusto de que participen en él el doctor Gildardo Zafra y la doctora Lolita por parte del Consejo Mexicano de Genética, y un servidor para abrir esa mesa de debate. En la siguiente diapositiva podemos ver los 12 simposios académicos. Todos serán transmitidos en horario de 8 a 10 de la mañana, el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12. Agradezco a los 12 coordinadores su tiempo y dedicación para la realización de estos simposios. Tendremos 4 salas de transmisión simultánea para poder cumplir con esta actividad que es muy importante para nuestro Congreso. Tenemos también actividades, los simposios patrocinados, que estos serán en el horario de 2 a 4 de la tarde. Tenemos ahorita 9 simposios. Estas son las compañías que participarán los días 10, 11 y 12 de noviembre. En la siguiente diapositiva tenemos la información relacionada con los trabajos libres virtuales. Recordar que ahorita estamos terminando la evaluación de los trabajos. A partir del día 9 anunciaremos quiénes serán aceptados. Y bueno, tenemos en el punto número 1 el registro, que ya está cerrado. En el punto número 2, el proceso de preevaluación, que es el que estamos concluyendo en este momento. En el punto número 3, a partir del día 9 de octubre, la aceptación de los trabajos. En el punto número 4, ustedes realizarán la presentación de su trabajo virtual, idealmente en una presentación tipo PowerPoint. En el punto número 5, ajustaremos las citas para la grabación y evaluación virtual y la aprobación del trabajo para su presentación posterior. Y finalmente, en el punto número 6, programaremos las fechas en las cuales será transmitida la presentación del trabajo virtual junto con la evaluación, como lo hicimos el año pasado. En la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos también la Asamblea General de Asociados del Consejo Mexicano de Genética. Este será la noche del jueves 11 de noviembre a las 8 de la noche. Y la Asamblea General Ordinaria con carácter de electiva por parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana, que será la noche del viernes 12 de noviembre a las 8 de la noche. Podemos ver que el acceso a estas actividades es independiente, el acceso virtual es independiente de la inscripción al Congreso Nacional. Quienes tengan derecho para entrar a la Asamblea del Consejo, como los que tienen derecho a la Asamblea de la Asociación, lo podrán hacer. En el caso de la Asamblea de la MGH, como es general ordinaria, solo los asociados vigentes tendrán derecho a ejercer su voto. Eso no significa que quienes son no numerarios, sino correspondientes, adscritos y estudiantes,
pueden entrar a la sesión, pero solamente los asociados numerarios y los decanos podrán votar. La lista general de electores ya está hecha. Tomamos en cuenta quienes se registraron o hicieron el pago de su anualidad hasta el día 13 de septiembre. Esta lista la publicaremos en la página junto con la convocatoria, la cual será publicada el día 13 de octubre. En esta lista habemos 212 personas que tenemos derecho a voto y lo haremos, se lo notificaremos por correo y en la página de la asociación. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son las actividades sociales que tenemos programadas para este año, que son 4. La primera es un cóctel de bienvenida, obviamente para los que estén presentes en la ciudad de La Paz, el cual se realizará en un espacio al aire libre frente a una marina en el hotel de Marine Waterfront. Eso será la tarde del martes 9 de noviembre. Al siguiente día tenemos una sesión cultural, la cual será confirmada este fin de semana con la Secretaría de Cultura del Estado de Baja California Sur. Como están en cambio de gobierno, hemos tenido alguna complicación para confirmarlo, pero este fin de semana tenemos una visita de inspección y tendremos la confirmación sin mayor problema. Recordarles también la tercera actividad, que es el Jeopardy, el cual se realizará el día sábado. La convocatoria ya está también en la página del Congreso, e invito a todos los residentes para que se inscriban. Recuerden que es una actividad lúdica, que también es una actividad para compartir el conocimiento y que quienes participen no se arrepentirán de hacerlo. Es la tercera edición. El año pasado tuvimos, bueno, sería la cuarta edición histórica. Y bueno, confiamos en que habrá participación para la realización de este Jeopardy. La cuarta actividad es una carrera virtual. Y esta carrera la podremos realizar en donde estemos desde el 1 de noviembre hasta el día 12 al mediodía, el 12 a las 12. ¿En qué consiste esta carrera virtual? Bueno, ustedes se registran, ustedes iniciarán en donde quieran. Bueno, hay 2 modalidades, 5 kilómetros en carrera y 3 kilómetros para los que caminamos y estamos viejitos y queremos participar. Son estas 2 modalidades. Tenemos una actividad al inicio, ingresamos, tomamos una selfie y ubicamos el sitio donde vamos a iniciar la carrera. Al final de la actividad, que la podemos hacer completa o por segmentos, vamos a tomar nuevamente una selfie para la ubicación y horario final. Con base en los datos que nos van a enviar, los datos biométricos, podremos establecer quiénes son los ganadores en cada una de las 2 categorías. Obviamente esta es una información rápida, pero en la página vamos a colocar cuáles son las condiciones. Realmente es una carrera muy sencilla, lo importante es divertirnos, tomar las fotografías que vamos a publicar también en la página y durante la transmisión del Congreso, y creemos que esta carrera virtual nos puede ayudar a mantenernos sanos y a seguir compartiendo nuestras actividades. Los invitamos a quienes vayan a participar en esta carrera, la hagan antes de iniciar el Congreso, ya sea virtual o presencial. Y finalmente, recordarles sobre las cuotas de asociados de este año 2021. Las cuotas vigentes están enlistadas en esta diapositiva: numerarios, adscritos y estudiantes, la cuota anual y la cuota de ingreso. Pueden hacer el pago a través de PayPal o por transferencia bancaria. Aquí están los números de cuenta. El número de asociados, en la siguiente diapositiva podemos ver que en el mes de septiembre, al día 7, el día de la sesión anterior, éramos 279 socios asociados vigentes para este año. Si ustedes recuerdan, el año pasado alcanzamos un poquito más de 300 socios vigentes al cierre del Congreso. Me da mucho gusto decirles que este año, en la siguiente diapositiva, al día de hoy, 5 de octubre, somos 314 asociados vigentes que hemos pagado nuestra anualidad. Es decir, seguimos creciendo. A pesar de las complicaciones que hemos tenido en la pandemia, este año ha sido más complicado en términos económicos y también sociales. Y bueno, agradezco públicamente a todos los que hicieron su pago, porque eso nos permite seguir creciendo como asociación.
Finalmente, les comparto nuestros datos de contacto. Recordarles nuestro teléfono, el 33 23 12 56 55, con estos horarios de atención de lunes a viernes. Nuestro correo oficial para cualquier situación relacionada al Congreso, soporte@mgh.org.mx, las cuentas personales de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y nuestros 4 vocales, vocal norte, vocal occidente, vocal centro y vocal sur con las mismas terminaciones. También agradezco a los más de 12,000 contactos que nos siguen a través de redes sociales. Caigan o no caigan, seguimos transmitiendo a través de ellas. Nuestra página de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta en Instagram y nuestro canal en YouTube, medios.amgh.org.mx. Siguiente diapositiva, recordarles, estamos ya listos para arrancar el 46º Congreso Nacional de Genética Humana. Llegamos, estamos listos y quienes nos acompañen, estamos ahorita, son 46 personas al día de hoy, confiamos en que estaremos entre los 50 y las 100 personas y bueno, agradecer a quienes confiaron en acompañarnos. Ahí nos vemos el día 9 de noviembre en la inauguración y a quienes nos van a acompañar en vía virtual también les agradecemos que lo hagan. Recuerden que las sesiones estarán a demanda hasta el día 30 de enero y bueno, con esta actividad cerraremos las actividades de nuestra mesa directiva y no me queda más que agradecer a la sede León el habernos acompañado y bueno, cerrar con broche de oro todas las actividades programadas que tuvimos desde el inicio de la mesa directiva. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en La Paz.